Buenas noches, bienvenidos a No es un diván. Hoy estaré conversando con Patrick Morales, un hombre cuya trayectoria es profunda en patrimonio, pero el patrimonio más allá de los monumentos y de las iglesias. Un hombre que ha estudiado a profundidad las manifestaciones intangibles. Miremos un poco más sobre él. Patrick Morales nace en Bogotá el 15 de enero de 1975, hijo de Manuel Morales y de Florence Thomas, hermano de Nicolás y papá de Camilo, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Antropología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su tesis recibe un premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Fue asesor del Grupo de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y coordinó el enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estudiante del Juan Ramón Jiménez, ese Juan Ramón que nos dejó una generación de antropólogos, pensadores y cultores, ese Juan Ramón que salía en excursiones entre la búsqueda y la aventura. Actualmente, Patrick Morales es el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá. Patrick, buenas noches, bienvenido a No es un diván, un gusto tenerte con nosotros. Esperemos que al final de esta conversación todos tengamos una reflexión muy importante sobre el patrimonio intangible que harto nos hace falta, particularmente en estos días que va entrando una minga a la ciudad. Quiero comenzar, Patrick, por hablar de tu infancia, de ti. La idea es que a lo largo del programa lleguemos a entender al director actual del Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá. Tú, Patrick, y tu hermano Nicolás, ambos son pensadores, cultores, gestores. ¿Cuáles son los elementos que puedes decir hoy que en tu infancia fueron tan importantes para que ustedes, y claramente tú, tuvieran ese interés en lo social, en lo estético, en la memoria y en lo humano, en lo social? Buenas noches, Catalina. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, remontarse a la infancia es un ejercicio difícil, es un ejercicio de memoria precisamente. Catalina, bueno, pues sin duda tiene que ver también con el ambiente en el que nos criábamos, mi hermano y yo, mi hermano Nicolás y yo. Mi padre es psicólogo y pues digamos durante mucho tiempo estuvo explorando el tema de la psicología industrial y luego se dedicó a un tema que tal vez en el sentido de la pregunta que me haces marcaría algunos de los rumbos. Abandonó la psicología industrial y se dedicó a el tema de la educación infantil, la educación, digamos, para niños pequeños. Tuvo un jardín infantil mucho tiempo y empezó pues a construir metodologías innovadoras. Yo fui yo estuve pequeño en algunos de esos primeros talleres que dieron origen al jardín infantil de él, entonces hizo prueba con nosotros, con Nicolás y conmigo, y pues tenía unas metodologías innovadoras en el sentido de romper un poquito los esquemas clásicos de los jardines infantiles, y durante mucho tiempo desarrolló pues esta pasión por la educación inicial. Es decir, bueno, mi padre entonces de ciencias sociales y mi mamá psicóloga también, psicóloga social y pues profesora de la Universidad Nacional, militante, pues con muchos debates en la casa sobre diversos temas de las ciencias sociales, de la psicología y en particular del feminismo. Y pues creo que al escuchar uno de pequeño todas esas conversaciones que de repente uno no entendía tanto, pero sí le quedaban un poco en la cabeza, nos fuimos orientando mi hermano y yo pues por las ciencias sociales, por la memoria, y al final pues terminamos los dos ejerciendo pues tareas que tienen que ver con estos campos, en el caso de mi hermano editorial y yo pues en el campo de la memoria, el patrimonio y pues mi formación como antropólogo sin duda. Has hablado de tu papá y bueno, ya sabemos que eres hijo de Florence Thomas. Yo me imagino que esa puede ser una pregunta a ratos muy antipática, pero no la podemos evitar. Digamos, Florence Thomas ha sido muy importante en el país y pues tú eres su hijo. Entonces voy a entrar allí ya después de haber pedido disculpas, porque sin duda tiene que haber también otros elementos muy importantes de ella en ti. Y la pregunta es esta. Ser hijo de ella y trabajar en lo que trabajas, ¿te significa un reto, te significa una carga, o el hecho de ser hijo de Florence y haber visto su militancia feminista
también te ha marcado a ti, te ha llevado de alguna manera también a cargar en tus hombros unas luchas que has llevado. Sí, sin duda, creo que pues digamos, un proceso de socialización, de educación no puede ser indiferente a ese ambiente en casa y en particular también pues a esa lucha que ha construido mi mamá en torno pues al feminismo y pues al tema de género. Tal vez si yo me hubiera dedicado al tema de género tendría una carga mucho más grande porque pues sin duda ella y otras mujeres han abierto unos caminos que ya venían abriendo pues otras mujeres anteriormente y han logrado pues unas conquistas muy importantes, pero tal vez te marca en el sentido en que no me quedé en los temas de género, pero sí en las ciencias sociales, ya te marca positivamente porque tal vez te lleva a reflexionar sobre pues el tema de la identidad en el fondo, ¿no? Digamos, ahí hay una reflexión grande sobre el tema de las identidades y sobre el tema de las voces invisibilizadas, diría yo. Eso sin duda te marca sin que te des cuenta, ¿no? Esos procesos de infancia y socialización en que naturalizas un montón de cosas que escuchas. Yo recuerdo mucho en la casa de mi mamá se reunían, ellas mismas se denominaban como el aquelarre de las brujas, entonces a mí de chiquito me parecía súper interesante, pues como un aquelarre de brujas, y uno se quedaba escuchando, pues digamos, los grandes debates que tenían en la construcción del grupo Mujer y Sociedad en la Universidad Nacional, y eso te interpela un poco, yo diría, Catalina, en ese sentido, la búsqueda por preguntas sobre identidades ocultas, sobre otras maneras, sobre otros modos de vida y sobre precisamente esas otras voces invisibilizadas. Creo que por ahí está la marca, por ahí está un poco la influencia en términos de cuáles son los caminos que uno pues finalmente va tomando pues, en su vida profesional y también en la vida cotidiana. Sin duda también te marca en la relación particular que pues, cada uno de mi hermano y yo tenemos con las mujeres, con el género y con el amor, supongo yo también. Bueno, y entonces, y eso lo pregunté porque la siguiente pregunta es empezar a ver ese Patrick que como estudiante de antropología decide trabajar con una comunidad que incluso al día de hoy podemos muchos decir que es invisible, que son los Cancuamo de la Sierra Nevada, y esos años de estudiante de antropología, y primero quiero hacer un paréntesis para quienes nos acompañan, y es explicar que los Cancuamo viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y junto con los Arhuaco y los Kogi y los Wiwa hacen parte de los pueblos indígenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hablabas de la invisibilidad y yo quisiera en términos antropológicos hablar de ese relativismo cultural. ¿Cómo empieza tu conversación con esa comunidad indígena en ese momento en que estás estudiando antropología? Sí, sin duda, bueno, el inicio un poco de mi contacto con la Sierra Nevada de Santa Marta, que me marcaría, pues digamos, una gran trayectoria de mi vida. Aún conservo muchas relaciones con la Sierra Nevada de Santa Marta, muchas amistades y voy de manera muy frecuente a la sierra, en particular al territorio Cancuamo. Comienza por una relación con una compañera entonces de la Universidad Nacional que pues es de Valledupar, pero sus padres eran de allá del resguardo Cancuamo. En ese momento no era un resguardo Cancuamo. Y ella me invita a descubrir un proceso que apenas comenzaba y me dice, mira, hay unas personas que llevan 50 años considerándose y siendo consideradas como campesinos y ahora quieren reivindicarse como indígenas. A mí me pareció súper interesante, digamos, el reto, me pareció un tema muy importante en ese momento en la antropología. Catalina, es importante saber que una de las grandes obras del antropólogo tal vez más importante en Colombia, Gerardo Raigel Dormatov, es sobre el resguardo indígena Cancuamo, en particular sobre Atán, que es pues, la población más grande de los Cancuamo, y en ese libro pues él sí señalaba que este grupo humano estaba ya inevitablemente destinado a ser integrado al campesinado colombiano, y de repente la historia, con esas paradojas de la historia de la antropología, digamos, de las identidades humanas, nos muestra que ellos deciden retornar a sus raíces por muchas razones.
la Constitución del 91, otros temas que estaban allí, y ese retorno, digamos, a sus orígenes, o por lo menos esa reconstrucción étnica, me pareció particularmente interesante en esos términos que tú planteas de relativismo también, y de esas, como esas identidades esenciales que muchas veces se imaginan y que no toman en cuenta, pues, temas procesuales y cómo las identidades finalmente son cambiantes, y donde el autorreconocimiento, pues, identitario es tan importante. Entonces allí me parecía que era un proceso de redescubrir, un proceso de memoria muy importante, doloroso también, luego de 50 años de que a ti te digan, mira, es malo ser indígena, no es bueno ser indígena, no está bien visto ser indígena. De repente con la Constitución del 91 te dicen, mira, sí, ahora lo étnico está muy bien valorado, puedes volver a tus raíces. Entonces es un proceso muy complejo, muy paradójico, sin duda doloroso, porque ese proceso de volverse campesinos, entre comillas, volverse o identificarse como campesinos fue difícil, y ahora otro proceso difícil es cómo redescubrir esas raíces. Entonces eso me marcó profundamente en términos de la creatividad, la innovación y las identidades en ese sentido de cómo son flexibles las identidades, cómo se adecúan a los tiempos y cómo pueden construir poderosas narrativas que hablan sobre grupos humanos que cambian con el tiempo y que, pues, buscan reconocimientos, sin duda políticos, pero también culturales y simbólicos. Bueno, Patrick, has hablado de las razones que te llevan a trabajar y desde qué perspectiva hacerlo. Yo quisiera irme acercando al tema de la memoria. Digamos, el ejercicio que haces, y más adelante vamos a hablar de tu trabajo en la construcción de Cancuamo TV, ¿o es Cancuama? Cancuama TV. Es Cancuama TV. Pero en particular, en este momento, todavía estudiante de antropología antes de tu doctorado, ¿cómo en ese ejercicio al que te acabas de referir tienes en cuenta el tema y cómo enfrentas el tema de la memoria? Sí, sin duda, digamos, mi trabajo con los cancuamos no fue solamente el acompañamiento del proceso de reetnización de este pueblo desde diferentes instituciones, sino que en la tesis de pregrado de antropología hicimos un énfasis en una fiesta religiosa, digamos, clásica, muy clásica en América durante los siglos XVII y XVIII, la fiesta del Corpus Christi. En el caso de los cancuamos, ellos siguen celebrando la fiesta del Corpus Christi en un marco muy sincrético, y allí las primeras interpelaciones sobre la memoria es que, paradójicamente, o así funciona la memoria, en la fiesta del Corpus Christi, en los recorridos que hacen los danzantes de la comunidad cancuama en la fiesta del Corpus Christi, hay muchas indicaciones de la memoria de los lugares sagrados tradicionales indígenas. Entonces es un caso clásico de sincretismo donde la memoria no es narrativa, donde no hay unas narraciones, sino que la memoria está inscrita en el territorio, en los lugares sagrados, de manera, digamos, no objetiva. Es decir, ellos no son, incluso no dicen es que nosotros aquí hicimos la inscripción de esta memoria indígena para que no se perdiera. No, hace parte de la tradición de la fiesta, siguen esos recorridos, pero hay una inscripción de la memoria muy potente en los lugares sagrados, en ese territorio y en el cuerpo de los danzantes y de las personas que participan en la fiesta del Corpus Christi. Entonces ahí empezó a aparecer un tema que a mí me parece bien importante, y es que las memorias están como los textos, digamos, narrados, los mitos y las historias, los relatos orales, pero también las memorias tienen una potente adscripción en el territorio y en los cuerpos que no está, digamos, verbalizada, o si quieres, no produce unas narrativas clásicas, sino que son narrativas tradicionales. Esa memoria en particular es una memoria muy interesante porque es la memoria no explícita que tenía que ver con esa negación del momento de ser indígenas, y cómo esa memoria entonces empieza a circular, a tener como otros escenarios de circulación y llegar al territorio y al cuerpo. Ahí fue mi primera confrontación con los temas de la memoria, y creo que me marcó sin duda para lo que vendría después. Voy a hacer una afirmación, pero quiero que me corrija si está bien o no. Según entiendo, yo soy antropóloga, pero claramente no practico la antropología como lo haces tú, entonces puedo correr el riesgo de equivocarme. El ejercicio de memoria, según recuerdo, en la sierra también se hace a través del acto del ritual de pagamento, ¿sí? Así es. Listo, entonces, si está correcta la afirmación, de esa manera también se perpetúa el reconocimiento de lo indígena. Pero nosotros, desde la mirada centralista, desde la mirada de Occidente y con una mirada distinta, por supuesto, de los valores culturales, pareciera no comprendiéramos.
Para ti, ¿qué tan importante es que todos conozcamos otras visiones del mundo para la construcción, por ejemplo, de identidades de la paz o de la recuperación de este denominado posconflicto? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque en particular yo lo que creo es que las culturas indígenas y el estudio de, digamos, de las alteridades o de otras identidades nos permite enfrentarnos a otras respuestas, a preguntas comunes, a preguntas sobre la muerte, a preguntas sobre la trascendencia, a preguntas sobre la identidad. Son preguntas que todos compartimos, pero que diferentes culturas han resuelto de distintas maneras. Entonces, enfrentarnos al estudio de otras culturas y las alteridades un poco más radicales, como las identidades indígenas, nos permiten construir un sentido de humanidad más compleja. En ese marco, y en la pregunta que tú haces sobre la memoria en particular y los pueblos indígenas, en mi recorrido de varios años por el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando estuve de coordinador del tema étnico allá, lo que pudimos entender es que los pueblos indígenas, por supuesto, están haciendo memoria muchísimo antes de la ley de víctimas, digamos, de este auge de la memoria histórica que se ha dado en los últimos 15 años en Colombia, y han tenido unos mecanismos muy sofisticados, digamos, unos mecanismos culturales muy sofisticados, no solo para hacer memoria, como te lo contaba un poco, en esas distintas adscripciones territoriales, en la manera de inscribir memorias en el cuerpo y en el territorio, sino sobre todo para un tema en particular, Catalina, para cerrar los duelos. Ellos tienen unos mecanismos culturales muy importantes para, a pesar de las violencias que han sufrido, históricas de muchos siglos, continuar viviendo como comunidad y continuar proyectándose a futuro como comunidad. Es lo que pudimos aprender, por ejemplo, con las comunidades del Amazonas. Ellos, Catalina, se enfrentaron tal vez al genocidio más importante contemporáneo en América Latina, que fue el genocidio cauchero, las comunidades Huitoto y otras en La Chorrera y pues en varios países, Perú, Brasil, Colombia, pero han desarrollado unos mecanismos culturales muy sofisticados, unos dispositivos culturales que se pueden resumir en un tema que a mí me gusta mucho y que me marcaría también para el futuro, para la vida cotidiana incluso, que es endulzar la palabra. La palabra tiene que ser dulce, la palabra hay que enfriarla, no puedes hablar con la palabra caliente, ¿no? Entonces el conflicto hay que pasarlo por los rituales, hay que pasarlo por la hoja de coca, por el tabaco, por los rituales de lo que ellos llaman amanecer la palabra. Entonces se quedan horas y horas en la Maloca, en este caso en el Amazonas, contando las historias del genocidio y tratando de enfriar esa palabra, hacer esa palabra dulce, amanecer esa palabra de tal manera que ya no haga daño para la comunidad y para el sentido de construcción de comunidad al futuro. Esos mecanismos culturales los estoy simplificando, son muy complejos, pero nos han enseñado que hay maneras muy potentes que Colombia podría entender para cerrar los duelos de conflictos que llevan muchos siglos. ¿Pero crees que hemos aprendido? Honestamente. Honestamente creo que no hemos sabido escuchar lo que nos quieren decir desde hace mucho tiempo. Ellos tienen algo, hace poco tenía un conversatorio con el pueblo Misak y con el consejero mayor de la UNIC. Yo les decía que a mí lo que siempre me ha impresionado, Catalina, de ellos es que son tan generosos con la palabra y están dispuestos a explicarnos una y otra vez lo que no queremos escuchar y son pacientes y entonces nos sientan y nos empiezan a contar, pero creo que Colombia aún no ha dado ese paso para escuchar. Creo que en parte la patrimonialización, cuando estuvo en el Ministerio de Cultura, del palabrero wayú, del sistema normativo wayú como patrimonio de la humanidad, fue un proceso de aprendizaje que estaba en una coyuntura muy importante que era el proceso de paz. El palabrero wayú es un hombre que desactiva conflictos, que tiene el don de la palabra y la retórica con otras ayudas mitológicas y territoriales para desactivar conflictos. Ahí hay una potencia y un dispositivo cultural muy bonito que creo que Colombia no ha escuchado lo suficiente y así habría muchos otros ejemplos, pero a tu pregunta no, aún no hemos escuchado esa riqueza. Increíble, cientos de años conviviendo, no reconociéndonos los unos con los otros, creo yo que también ese es un error, y que aún no hayamos entendido esa experiencia, esa trayectoria, esa cosmovisión. Vamos a seguir después de un pequeño corte conversando con Patrick. Patrick, estábamos hablando de ese conocimiento centenario, milenario, y hay otro conocimiento, que es la antropología y la geografía. Muchas veces esas ciencias sociales
se quedan muy en el campo de quienes trabajamos allí o quienes hacemos esas lecturas. Difícilmente esas conversaciones pasan a otro espacio y sin embargo, a pesar de eso, tú has logrado llevar ese aprendizaje a lo técnico y a la aplicación. Uno de los primeros ejercicios que hiciste y que hablamos ahorita anteriormente fue el trabajo de formación con talleres para crear el canal de televisión Cancuama TV. Tú has hablado de la importancia de ese conocimiento, de esa memoria, de esos elementos identitarios. ¿Cómo pasas tú a ser quien forma en estas, digamos, desde el otro lado? En ese caso eres tú quien está haciendo los talleres para que sean los indígenas cancuamo quienes narren sus propias experiencias y su convivencia y su cosmogonía. ¿Cómo fue esa experiencia y qué hay de ese canal hoy en día? Vale, esto fue un experimento, Cata, en su momento financiado por la Comisión Nacional de Televisión y pues avalado por las autoridades del resguardo indígena Cancuamo, que tenía un propósito que tú lo señalas muy bien, era cambiar un poquito los lugares de enunciación. Por supuesto, la antropología, la geografía, pues tienen todo un rigor técnico, unas metodologías y producen un cierto tipo de conocimiento que se discute en un cierto tipo de ámbitos académicos muy cerrados. Pero en el caso, por ejemplo, del audiovisual, nos parecía bien importante, en medio de un proceso de retnización, que los jóvenes cancuamo pudieran construir su propio lugar de enunciación de esa complejidad identitaria que estaban viviendo en búsqueda, digamos, de la identidad indígena que habían perdido. En esa medida, el canal Cancuamo fue un ejercicio pensado como un ejercicio de autorrepresentación para construir narrativas distintas, narrativas que le pudieran llegar a la comunidad. En este caso, el canal estaba dirigido muy a la comunidad cancuama, pero que pudieran también romper las clásicas narrativas audiovisuales donde muchas veces los indígenas no se reconocen, ¿no? Digamos, hay indígenas muy potentes, cineastas muy potentes que están planteando otras narrativas, y esto también era un experimento buscando esas otras miradas de la identidad desde un lugar, digamos, propio. Y era muy difícil, Cata, porque en el resguardo indígena Cancuamo, en Atán, que es donde trabajamos, en un momento, hace unos años, solo entraba la televisión venezolana. Entonces ellos estaban muy acostumbrados a la narrativa audiovisual de las telenovelas venezolanas. Y entonces nosotros decíamos, bueno, hagamos ficción. Y ellos nos decían, bueno, hagamos telenovelas. Está muy bien, hicimos algunas telenovelas, pero era muy interesante cómo, por supuesto, las narrativas que venían de Venezuela, más occidentales, permeaban su mirada sobre lo que era el recurso audiovisual. Poco a poco fuimos explorando otras miradas y terminaron haciendo productos con un contenido mucho más reflexivo sobre la cultura, sobre la identidad, más en el género, si se quiere, del documental. Pero el experimento fue, en el fondo, como tú lo señalas, para buscar lugares de enunciación propios que rompieran pues más esas narrativas clásicas de lo académico que a veces se quedan tan cortas para expresar las realidades que podemos examinar. Ese fue un ejercicio hecho para y por los cancuamo. La pregunta es entonces, ¿crees tú que existe una responsabilidad de parte de los medios de comunicación en distribuir y poner en circular ese tipo de contenidos? Y si estás de acuerdo conmigo, ¿cómo crees que se está haciendo la tarea? En particular, tal vez desde los canales regionales, que sin duda pues tienen una responsabilidad allí con el tema. No, estoy de acuerdo contigo, hay que circular otros contenidos, otras miradas, hay que hacer otros procesos de formación, avalar incluso otras maneras de construir el audiovisual que, si bien al principio puede que no nos resulten tan familiares, creo que son muy potentes en términos precisamente de construcción de esas otras alteridades. Creo que los canales regionales pueden jugar un papel, lo han jugado de manera importante en esos procesos formativos propios, en narrativas muchísimo más locales que pueden volverse incluso nacionales y universales, pero hace falta mucho. Sin embargo, Cata, hay un proceso reciente, digamos, de los últimos 10 años de formación de cineastas y realizadores indígenas que creo que es muy potente y que aún tiene mucho por decir. Hay un semillero importante, está Amado Villafaña, el realizador arhuaco, que ha hecho pues unos productos muy potentes. Hay realizadores guayú, hay realizadores cancuamo que quedaron, de hecho, uno de los documentales que se hizo en Cancuama TV ganó un premio Simón Bolívar, pero hace falta mucha circulación. Está empezando, hay unos nichos, los canales regionales han estado receptivos a esto, pero creo que aún nos falta mucho por descubrir, no solo de los temas indígenas, sino de las narrativas, insisto. Bueno,
Entonces terminas tu ejercicio, digamos, de docencia o de formación y te vas de Colombia a París a hacer tu doctorado en antropología social. Una mirada distinta. Y pues eres tú el que viajas y uno no cambia, pero es tu mirada desde allá. ¿Cómo se ve Colombia y el pueblo cancuamo desde París? Sí, gran pregunta porque efectivamente cambian muchas cosas cuando viajas. Yo siempre pensaba que cuando tú sales del país por un tiempo tienes una oportunidad que en el fondo es un debate muy antropológico de reinventarte, ¿verdad? Porque allá las personas que están en Francia, los franceses y pues muchos extranjeros que están en estos lugares no tienen los códigos para leerte como los tenemos aquí en Colombia. Entonces, no tienen el código, por ejemplo, del estrato social, de la manera de vestirse, entonces no te ubican rápidamente y tú tienes una oportunidad muy potente de reinventarte de pues, quién eres y cuáles son las narrativas que construyes allá. Yo me fui en un momento, Cata, muy complicado del inicio, digamos, del auge de los picos más difíciles del conflicto armado, en particular para los cancuamo y para pues, muchos indígenas y campesinos de Colombia. Y era un poquito duro para mí estar en Francia, pues sabiendo lo que estaba pasando en los territorios donde había alcanzado a trabajar con muchos líderes y lideresas y habíamos hecho mucha cercanía, y estar en Francia y ver las noticias y ver qué era lo que estaba pasando en Colombia en ese momento, pues era bien complejo y a la vez era interesante también porque descubrimos que en Francia había personas, profesores y muchos académicos que se interesaban por el caso colombiano en una clave antropológica, pero también de ciencia política, y que conocían muy bien lo que estaba sucediendo en Colombia y tenían unas explicaciones muchísimo más frías, para retomar el tema de la palabra fría y caliente, muchísimo más frías por la distancia, que podían enriquecer tu mirada sobre Colombia y de lo que estaba pasando en Colombia en torno al conflicto armado y pues la situación que veíamos desde lejos. Y después, años después, llegas a trabajar precisamente en el Centro de Memoria bajo la dirección de Gonzalo Sánchez. Entiendo que entonces allí el trabajo es mucho más de ciudad, es urbano, y claramente habiendo visto desde la distancia ese conflicto. ¿Qué logran en ese trabajo como equipo, en ese Centro de Memoria? Bueno, en general el Centro de Memoria creo que lo que hizo fue, pues digamos, visibilizar una serie de narrativas y, pues digamos, una narrativa del conflicto armado que estaba muy mediada por la voz, pues, de los victimarios. Digamos, la plataforma que constituyó el Centro de Memoria fue muy potente para visibilizar debates que no se conocían en Colombia y pues también dar las versiones y la voz de las víctimas en clave de dignificación. En particular para mí fue el descubrimiento de otro mundo indígena, Cata, porque afortunadamente no fue solamente urbano como lo señala, sino que pude viajar por muchas regiones del país. Fueron 5 años de trabajo con muchas comunidades indígenas y pudimos descubrir como esas otras formas de hacer memoria y esas otras miradas de la memoria, Cata, porque en últimas uno de los primeros ejercicios que hacíamos con los indígenas era que nos tradujeran la palabra memoria histórica. Y tú te das cuenta que en lenguas indígenas ese tema no aparece tan claramente y mucho menos, digamos, memoria en muchas ocasiones estaba relacionado, por ejemplo, en la sierra, con los mitos originales de creación del mundo, ¿no? Con esa palabra que todavía no era palabra cuando se creaba el mundo. La memoria y la creación están muy de la mano en la traducción, digamos, de las lenguas indígenas, pero, por ejemplo, la palabra víctima, Cata, sí que no aparecía en muchas de las lenguas indígenas, digamos, era raro y, por ejemplo, la palabra guerra o conflicto armado, más que guerra, porque guerras tribales sí hubo históricamente pues, entre los pueblos indígenas, pero ese ejercicio de traducción fue muy interesante y no estoy hablando solo de la traducción literal, Cata, estoy hablando de la traducción de los conceptos de memoria hacia la manera como los indígenas realmente han construido y comprenden la memoria. Y en el fondo solo nos daban un mensaje, Cata. La memoria se trata de algo vivo, la memoria es la memoria viva y la memoria tiene un objetivo y es sanarnos como sociedad, sanarnos como comunidad. Entonces ellos no se detenían, yo hice mucho trabajo de campo con ellos, con los Aguá, con los Wiwa, con los Arhuacos, en Bojayá trabajamos mucho tiempo, en particular los indígenas no se detenían en el evento, es decir, en la masacre si quieres. Aquí no nos contaban, es que cuando llegaron los actores armados hubo esta masacre, nos contaban cuáles eran las repercusiones culturales para la comunidad y cómo a través, digamos, de los dispositivos culturales intentaban cerrar los duelos de esa memoria dolorosa. Entonces era muy interesante que nosotros trabajábamos
en particular en el Centro de Memoria, con los indígenas que dicen, mire, es que este conflicto no es un conflicto reciente, es un conflicto de larga duración, entonces ellos lo veían en una línea de larga duración, y este conflicto no es el evento, no es el acontecimiento, este conflicto tiene que ver con cómo la guerra nos ha traído repercusiones en términos de autonomía, gobierno propio, territorio y pervivencia cultural. Entonces las narrativas eran completamente distintas y fue un diálogo muy interesante con todos los otros equipos investigadores, con Gonzalo mismo, y unos aprendizajes creo muy determinantes. ¿Haces parte entonces del informe de Basta Ya? ¿Tú trabajas allí en ese informe que tenemos algunos? ¿Hace parte también entonces de ese trabajo tuyo? No, en particular el Basta Ya, cuando yo entro al Centro de Memoria, ya están terminando el informe general del conflicto, el Basta Ya. Nosotros lo que alcanzamos a producir, Cata, antes, ya a mi salida, y pues ya cerrando un poco el ciclo del Centro de Memoria, es el Informe Nacional de Pueblos Indígenas, que tuvo una particularidad y es que fue escrito en primera persona por los pueblos indígenas para detallar cuáles fueron las afectaciones del conflicto armado a los pueblos indígenas en una perspectiva que te señalé, pervivencia cultural, y otra que me parece muy interesante, la mala muerte. Para los indígenas la muerte del conflicto es una mala muerte. Ellos pueden procesar las muertes derivadas de la vejez, de lo que te pasó de pronto de caerte al río, de enfermarte. Los dispositivos culturales están ahí para procesar eso. Cuando te enfrentas a la mala muerte del conflicto, a que te maten cuando eres joven, a que te maten, a que te acribillen en una masacre, los dispositivos culturales de los pueblos indígenas tratan de entender eso, pero no logran realmente procesar lo que han llamado la mala muerte y producen una ruptura en el tejido cultural que es una amenaza muy grande a la integridad de los pueblos indígenas en este momento. Ese es un diagnóstico muy triste y muy revelador. O sea, habría que hacer el ejercicio de todos leernos ese documento y entender, porque pues siguen siendo asesinados y siguen siendo parte de las víctimas, y si no hay concepto de víctima y si no hay concepto de conflicto, pues difícilmente podremos salir de allí también. Este tema, que es un tema de más fondo, aguantaría para otro programa. Debemos irnos a un corte y vamos a seguir hablando con Patrick sobre un tema que me tiene a mí muy entusiasmada y que quiero que todos se enteren qué está pasando en USME, aquí en Bogotá. Bueno, Patrick, ya llegamos a hoy, octubre de 2020, tu lugar actual, o mejor, tu responsabilidad actual frente a la dirección del Instituto de Patrimonio de Cultura de Bogotá. Como director tienes la responsabilidad, dice, entidad pública que ejecuta políticas, planes y proyectos para el ejercicio de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes de Bogotá. Además, protege, interviene, investiga, promociona y divulga el patrimonio cultural material e inmaterial. Cuéntanos eso en palabras de ciudadano de a pie, a los que nos están viendo ahorita. ¿Cuál es la propuesta y cómo ese trabajo impacta positivamente a la ciudadanía? Es decir, que todas las entidades del Estado de alguna manera tienen un servicio al ciudadano. ¿Cuál es ese servicio y por qué es tan conveniente que nosotros como ciudadanos entendamos cuáles son las funciones del Instituto de Patrimonio Cultural? Es una gran pregunta, Cata. Me parece muy interesante porque uno nunca se la plantea realmente así en palabras para todo el mundo, y eso es un esfuerzo que todos los funcionarios deberíamos hacer. Mira, Cata, el patrimonio, digamos en su acepción más clásica, está ahí para movilizar unos sentidos de identidad colectiva, para construir esa pertenencia colectiva de una ciudadanía, de una nación. Pero a tu pregunta, y por eso me parece muy interesante, nosotros lo que creemos desde esta administración es que el patrimonio es un asunto de vida cotidiana, no es un asunto del pasado, de este pasado monumental, de este patrimonio colonial tan importante que tenemos en Centro Histórico, de este pasado solo monumental, sino que es un asunto de presente. No es un asunto del pasado y de cómo ese pasado nos moviliza una identidad. Es un asunto sobre las preguntas de presente y es un asunto de la vida cotidiana fundamental para la recreación y reconstrucción de lazos sociales. El patrimonio es, en el fondo, Cata, una disputa de sentidos. Es decir, tú recibes unas herencias y dices, de este legado yo quiero activar patrimonialmente esto, quiero activar este conjunto de símbolos,
este conjunto de rasgos identitarios para decir que me representan como ciudadano, como ciudadana. En ese sentido, el patrimonio es una disputa constante, es un campo de disputa político, en el buen sentido de lo político, de sentidos y significados que es muy importante para movilizar, digamos, construcciones identitarias más plurales. La propuesta del instituto y un poco la comprensión del patrimonio, a tu pregunta, es que el patrimonio es importante y el instituto es importante porque en el fondo, Cata, es un instituto que reflexiona sobre la construcción de las identidades múltiples que tiene Bogotá en una clave muchísimo más diversa. Es hora de que el patrimonio se piense no solamente desde lo monumental, desde lo hegemónico, sino desde los otros patrimonios que no hemos podido reconocer en esta ciudad, de tal manera que hay una relación entre democracia y patrimonio. Entonces, ¿qué hace el instituto? Profundiza la democracia y reflexiona sobre las identidades de, digamos, las diversas identidades que construyen la ciudadanía bogotana. Bueno, y entre todas esas, algo que a mí me emocionó mucho y que desde hace, creo que ya sabes, María Paula Martínez, que es tu coordinadora de comunicaciones en el instituto, me contó que habían hecho un hallazgo arqueológico en la Hacienda Carmen, en la localidad de Usme, además de contármelo con mucha emoción y con mucha sensibilidad y respeto por lo sagrado, pues como antropóloga y pues encuentro esto como precisamente cómo nosotros como bogotanos nos podemos identificar o entender la diversidad y lo enorme que es nuestra historia. Nuestra historia, pues tú dices que no es quedarse en el pasado, pero entender lo que está pasando en esos hallazgos para mí es como la apertura a entendernos también desde otra mirada. Yo estoy muy emocionada y quisiera transmitirle esta emoción a los televidentes, y entonces sí quisiera que nos contaras el tiempo que te tengas que tomar, cómo fue ese hallazgo, quién lo lideró, cómo se da, qué se encuentra y qué va a pasar en la Hacienda del Carmen, en la localidad de Usme. Quiero saberlo todo y ojalá, por supuesto, en este momento los televidentes, mientras que tú vas narrando, nosotros vamos mostrando las imágenes de lo que se ha encontrado allí. Gracias, Cata. Sí, la Hacienda del Carmen pues es un proyecto que para nosotros como instituto también nos tiene muy emocionados. Este proyecto en la localidad de Usme es una antigua hacienda. La Hacienda del Carmen estaba destinado para hacer un proceso de urbanización, en ese momento a cargo de Metrovivienda, hace unos 14 años, y pues se planteaba como un proceso un poco de ordenamiento de la localidad de Usme para pues lograr ordenar un poco la demanda de viviendas que había en esta localidad, que como tú sabes es muy receptora también de un del desplazamiento intraurbano y el desplazamiento que ha llegado por cuenta del conflicto armado. Estos procesos de expansión urbana estaban planeados para hacerse en el predio de la Hacienda del Carmen y construir ahí una serie de viviendas, pues dotacional de viviendas, digamos, para las personas de Usme, y en el momento en que entra la retroexcavadora a la Hacienda del Carmen, lo que encuentran es un montón de huesos y vestigios cerámicos muy importantes y el proyecto se para. Digamos, llega al ICANN, llega a la Universidad Nacional y lo que descubren es que la Hacienda del Carmen, esas 30 hectáreas que estaban destinadas para la urbanización de la localidad de Usme, para vivienda de interés social, tienen un potencial arqueológico muy interesante en términos de yacimiento funerario. La Hacienda del Carmen es un yacimiento funerario, yo me atrevería a decir, Cata, que puede ser uno de los yacimientos funerarios más grandes de Colombia. Son 8 hectáreas, digamos, por la exploración que se hizo, con una densidad arqueológica muy importante, de las cuales solo se han excavado 0.5 hectáreas, y es un yacimiento de una profundidad temporal de 9 siglos, es decir, alrededor del año 900 hasta, o el año 800 hasta el año 1500, hay cerámica de contacto, hay contacto ya con los conquistadores españoles, con la llegada de los españoles, y es digamos, un yacimiento funerario donde hay diversos estratos de la cultura muisca, lo que llaman la cultura herrera, que es previa a la cultura muisca, y después ya lo que sería pues la cultura muisca con una estratificación social mucho más marcada, como la conocimos, como se conoció a la llegada de los españoles. Esto es muy interesante, Cata, porque el yacimiento lo que hace, pues una declaratoria de manejo arqueológico, es decir, ya no se puede construir ahí, y lo que pasa es lo que realmente nos emociona, y bueno, hay muchas otras cosas que nos emocionan, pero esto nos emociona, y es que la comunidad se apropia del lugar. Los jóvenes de la localidad de Usme, los líderes campesinos de la localidad de Usme dicen, aquí hay una oportunidad para hacernos preguntas desde el pasado prehispánico tan invisibilizado como tú lo señalas, al presente, sobre la expansión urbana de la ciudad. La expansión urbana de la ciudad va a sacrificar los modos de vida campesinos.
Esa es la pregunta que hay. Entonces, se comienza en torno a la Hacienda del Carmen un debate que nos parece muy interesante, Cata, y es el tema de borde urbano-rural. ¿Hasta dónde debe llegar la ciudad y hasta dónde debe pasar por encima de modos de vida campesinos que son fundamentales, además, en la seguridad alimentaria de toda nuestra ciudad, que están relacionados también con esa otra manera de vivir esos modos de vida de Sumapaz, porque Usme Sumapaz está ligado por los ríos, pues, que nacen en el páramo y bajan, también por la localidad de Usme. Entonces, hay una pregunta de presente que se activa con el hallazgo prehispánico. Entonces tenemos la riqueza de quienes vivían ahí, que tenían un manejo muy interesante del ordenamiento sobre las aguas. Ese predio, que es un lugar sagrado, como tú lo señalas, porque es un lugar de enterramiento, está determinado por las aguas. Hay una mirada de ordenamiento desde el agua muy interesante que se retoma hoy día para pelear contra el tema de la expansión urbana y el borde urbano-rural. Entonces los campesinos se empoderan alrededor de este predio, empieza un proceso de formación. Cata, ya en Usme hay por lo menos 15 arqueólogos de la comunidad de Usme, de la localidad de Usme, formados en distintas universidades, y comienza un proceso de activación que tiene que ver con ese pasado prehispánico, pero que tiene que ver con el debate sobre los modos de vida campesinos y sobre la vida indígena de la ciudad que no conocemos. Entonces hay mucha emoción porque lo que queremos hacer ahí es activar, por supuesto, un museo de sitio, unas infraestructuras para contener los hallazgos que se procesaron, una parte de ellos en la Universidad Nacional, pero que quiere ser un centro de formación sobre los modos de vida campesinos e indígenas de Bogotá. Quiere ser un centro de interpretación, quiere ser un museo, quiere ser un lugar para que los niños y niñas de Usme y de todo Bogotá vayan a aprender sobre nuestros ancestros muisca, sobre los muisca contemporáneos que reivindican el derecho sobre el sitio con toda la razón, pero también sobre los modos de vida campesino. Y entonces Cato no dice: es un lugar sagrado. Yo, por supuesto, vengo de mi trabajo en la sierra, que hemos hablado mucho. Hay que pedir permiso al sitio. Antes de cualquier proyecto que queremos hacer allí, hay que pedir permiso, y es algo que aprendes con ellos. Ahí es un lugar de muertos, es un lugar de muerte, es un lugar sagrado, y tenemos que pedir permiso. Entonces llegaron los mamos de la sierra, en particular Mamos Huigua de la Sierra, e hicimos hace unas 3 semanas, Cata, como la armonización espiritual del sitio con los indígenas y con los campesinos. Y lo que se crea allí es un poderoso escenario de articulación interétnica, intercultural entre campesinos e indígenas que comparten reivindicaciones y que hacen que la activación de este sitio, más allá de su riqueza arqueológica, que es muy, muy importante, puede haber más de 4.000 tumbas allí, Cata, sin excavar, sin estudiar, más allá de la riqueza arqueológica que vamos a tratar de develar, así sea un pedacito, porque pues las dimensiones del lugar son muy grandes. Va a haber ahí como un lugar sin duda de activación comunitaria, de activación intercultural y de preguntas sobre el presente que nos dicen cuáles son los modos de vida que el patrimonio en su clásica enunciación no ha visto, ha dejado de ver, cuáles son esos otros modos de vida. El predio de la Hacienda del Carmen es un detonante muy interesante, es un activador de patrimonio en términos de las preguntas sobre la identidad diversa que tenemos en Bogotá, sobre el manejo del agua, sobre la relación de Usme con Sumapaz, y creo que ahí van a pasar cosas pues muy, muy potentes para la localidad y para todo Bogotá. Sin duda, absolutamente importante para la historia del país, para la historia de Bogotá y para la historia del instituto. Creo que un fenómeno como lo que está ocurriendo allí es un fenómeno que sin duda es prehispánico, pero es muy actual, porque la manera como se formulen las actividades y acciones en torno a ella pues va a definir también nuestra relación como de cultura occidental con las comunidades indígenas. Y esta quiero que sea la última pregunta. Sé que eres funcionario público y no puedes, digamos, participar políticamente, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta y se la voy a hacer a Patrick Morales, el antropólogo. ¿Cuál es tu mirada, tu concepción del entendimiento de la importancia de la minga, entendiendo que por supuesto es un aspecto o es una acción de carácter político? Pues mira, Cata, nosotros precisamente esta nueva mirada sobre el patrimonio lo que hace es interesarnos sobre esas otras identidades que se están movilizando y que están interpelando la construcción pues, de las narrativas hegemónicas históricas de este país. Creo que la minga, de hecho yo trabajé, hicimos memoria histórica también cuando estaba en el Centro de Memoria con los Nasa, con el pueblo Nasa, y uno lo que ve es que la minga es un mecanismo absolutamente importante, no solamente en clave política, como tú lo señalas, sino de reivindicación y recuperación cultural. La minga y la Guardia Indígena en particular, que hace parte pues, de las estructuras de las mingas, se han convertido en un espacio de reflexión cultural muy interesante y de fortalecimiento pues, de las tradiciones identitarias, en este caso del pueblo Nasa y de otros pueblos que participan en ella. Yo lo que siento
Catalina, es que es una voz que hay que escuchar. Es una voz que hay que escuchar. Hay unas reivindicaciones concretas derivadas de una situación de presente que nadie podría negar. Hay un tema de continuidad del conflicto armado en territorios indígenas que atentan a la autonomía y al gobierno propio. Hay unas voces que se están levantando para denunciar esa persistencia del conflicto armado que le han señalado ellos reiteradamente, el conflicto en la larga duración y el conflicto de presente. Y creo que la Minga lo que implica en el fondo es un llamado a que escuchemos esas voces que hemos conversado en todo este programa, Cata, que es muy bonito, esas otras voces que tienen tanto que enseñarnos sobre el cierre del conflicto, sobre el cierre de los duelos, sobre las identidades en las que no queremos reconocernos y que podrían hacer de Colombia un país mucho más potente en términos de futuro. Entonces, creo que la Minga en el fondo, Catalina, es un llamado a que escuchemos esas otras miradas identitarias, esos otros saberes, y creo que Bogotá hace bien en recibir la Minga, porque ahí hay unos escenarios donde podemos enriquecernos como ciudadanos y ciudadanas. Sin duda, así será. Vamos a volver entonces a hablar con Patrick, el hombre, el antropólogo, y para cerrar el programa te voy a hacer unas preguntas, yo te digo algo y tú me dices lo que se te viene a la cabeza. Lo primero es obra de arte. Hay que repensarles. Libro. Un mundo interior. Película. Un viaje emocionante. Digo, a mí me encantan las películas. Entonces, sí. Supe. Comida favorita. Wow. Ahí sí me pones en una situación bien difícil. ¿Sabes qué pensaría? El sancocho de gallina, extraña, me encanta. Canción. Canción, creo que me encanta el himno de La Guardia. Qué bueno. Una comida íntima con alguna abuela sabedora del Amazonas. expresión favorita. Vendrán tiempos mejores. Patrick Morales, antropólogo, etnógrafo, defensor de la memoria como herramienta de construcción social, lleva a las comunidades indígenas en el alma y nos ha traído ese espíritu hoy al programa. Gracias por acompañarnos en No es un diván. Yo soy Catalina Ceballos.